Al Señor por este tiempo que nos da, en el que podemos abrir su palabra, en el que podemos meditar en ella y también con su ayuda identificar aquellas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, aquellas cosas que debemos seguir haciendo, aplicarla a nuestras vidas, ¿verdad? Que el Señor nos ayude con esta tarea y vamos a poner ahora la reunión en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, qué bueno desde por la mañana poder estar delante de tu presencia. Gracias por este precioso día que nos das, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú eres el primero que está, Señor, hoy aquí presente. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas, Señor, en cada oración que hacemos, Señor. Cada palabra que dirigimos a ti, Señor, es tomada en serio por ti, Padre. Gracias por esta reunión, Señor, este recordatorio de la persona de tu Hijo, el Señor Jesús. Señor, pues sabes que somos olvidadizos y que necesitamos recordarte, Señor. Ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra, a prestar atención, a tener corazones sensibles a ella, para que con tu llamada, Señor, tu mandato, hagamos los cambios pertinentes en nuestra vida, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, Señor, reconocemos nuestra dificultad, tanto interna en nuestras vidas, en nuestro yo, como externa, Señor. Todas, Señor, confluyen para que no se produzcan cambios en nuestra vida, pero tú eres más poderoso, Señor, y te rogamos, Señor, que actúes en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por este día, Señor, que dedicamos a ti, y esperamos, Señor, que llegue a tu presencia, Señor, como olor fragante, y que sea una reunión de bendición. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, pues ya no hace falta, hermanos, que les diga qué carta tenemos que abrir. Tenemos que abrir Segunda de Pedro. Vamos a seguir meditando en ella con la ayuda del Señor. Y la verdad que es una carta preciosa, que a medida que la vamos estudiando, la vamos leyendo, pues descubrimos nuevas cosas, nuevos tesoros. Y vemos la inspiración de Dios, como veíamos en el capítulo 1, a medida que leemos y meditamos en la carta, porque hay tantas cosas que podríamos estar días y días estudiando y meditando y aún no llegaríamos sino a la superficie de la misma. Segunda de Pedro capítulo 2, y vamos a hacer la lectura del versículo 1 hasta el versículo 6. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al versículo 6. El contexto era el de los falsos profetas y falsos maestros. Dice el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude también, como hemos dicho al principio, a no solo meditar, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. Hablábamos de este capítulo 2 para ponernos en contexto, que se podía dividir en 3 partes. Una primera parte era las prácticas perversas de estos falsos profetas o de estos falsos maestros. Y estaríamos hablando del versículo 1 al 3, estas prácticas perversas. De la mitad del versículo 3, lo que sería el versículo 3b hasta el 9, la condenación de estas personas, tanto maestros como profetas falsos. Y en tercer lugar,
las características del versículo 10 al versículo 22, las características de los mismos. ¿Qué características hacen que podamos distinguir a falsos maestros, falsos profetas? El texto nos va a hablar en los primeros 3 versículos de las prácticas perversas. Veíamos el versículo 1 en la anterior ocasión y veíamos diferentes cosas. Entre ellas, y a modo de repaso, veíamos que de la misma manera que habían falsos profetas, también van a haber falsos maestros. Es decir, no es algo nuevo, siempre van a haber falsos maestros. También veíamos que van a estar dentro del contexto de la iglesia, igual que estaban dentro del contexto de Israel. Y ellos iban a anunciar que la palabra que tenían era de Dios, al igual que hoy. También veíamos que iban a introducir herejías destructoras. Y esto iba a tener una consecuencia que era separar a la iglesia. Porque ese es el objetivo de Satanás, que no estemos unidos. Y iban a introducirlas de manera sutil, veíamos. Y terminábamos diciendo que aún estas personas negarán al Señor Jesús y van a recibir destrucción repentina. Pero vamos a empezar ahora en el versículo 2. Nos dice nuestro texto: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántas son las personas que caerán en lazos de estas personas? No son pocos, no son unos despistados, no son personas que pasan inadvertidas y de repente entran en un lugar. Habla de muchas personas. Y es muy triste el resultado. Muchas personas. Muchos son los que van a seguir estas enseñanzas. Así que no van a alcanzar unos pocos. Y miren una cosa, me hacía la pregunta, ¿saben por qué son muchos? ¿Por qué son muchos los que van a seguir a estos falsos maestros, al igual que seguían a los falsos profetas? Pues miren, porque las enseñanzas encajan perfectamente con el mundo en el que estamos. Casan perfectamente las enseñanzas, los mandamientos de hombre, lo que se exige, no es la palabra de Dios. Encaja con el contexto y con la cultura en cada época. Así que es un evangelio en nuestro caso, en nuestros días, muy cómodo. Apenas hay que hacer nada. Permite conciliar nuestros deseos de la carne con el evangelio. Recordemos lo que dice el apóstol guiado por el Espíritu Santo en el versículo 16 del capítulo 1. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Eso es lo que están, permítanme la expresión, vendiendo estas personas. Fábulas artificiosas que entran por los oídos, que anidan en el corazón. La palabra disolución que usa aquí el texto no solo hace referencia a la palabra que están transmitiendo esos falsos profetas y esos falsos maestros, sino también a su vida, al ejemplo de vida, a la práctica, al testimonio de sus vidas, lo que dicen y lo que hacen, no solo sus palabras. Estos falsos maestros van a vivir vidas disolutas. ¿En qué sentido? En el sentido conductual, moral, lo que está bien y lo que está mal. Lo que van a transmitir ellos como bueno va a ser lo malo, según la palabra de Dios, pero para ellos va a ser bueno. Y en el sentido espiritual. Así que hablamos de inmoralidad, de vida de desenfreno, de depravación y de libertinaje que se estaban dando en los días del apóstol Pedro. Y que estas personas también anunciaban y vivían de esta manera. También se asocia en muchas ocasiones a la vida de embriaguez, vida de libertinaje. Así que no era de extrañar que en la época del apóstol Pedro viéramos a falsos maestros con vidas deshonestas, personas incoherentes con lo que decían y lo que hacían, personas groseras que no tenían ningún tipo de vergüenza y con un énfasis marcado, como hemos dicho, en el libertinaje. El versículo 7 del capítulo 2 nos va a decir, como veremos más adelante con la ayuda del Señor, que también en los tiempos de Lot estaba abrumado viendo la conducta de las personas que estaban a su alrededor.
Dice el texto, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Esa es la conducta de estas personas. Por lo tanto, si Lot es una persona que sigue los caminos del Señor y se ve abrumado, la pregunta es cómo nos sentimos nosotros en medio de una generación malvada. O si hemos perdido la sensibilidad y ya vemos como bueno lo que es malo. Incluso nos codeamos o estamos dentro de este contexto muchas veces. Lo digo por mí en primer lugar, porque se hace tan continuo y tan habitual que ya no tenemos esa sensibilidad ante lo malo, ante esas conversaciones en el trabajo, quizás en los estudios. Estamos en un sitio donde sabemos que no tenemos que estar en ese momento, pero estamos muchas veces y participamos, y si no oralmente, a través del teléfono. Pues hermanos, es tiempo de abrumarnos por lo malo que hay a nuestro alrededor, aunque quedemos señalados, pero el Señor nos manda a ser santos. Ese es el versículo 7, hablando de Lot, y hablando también ya luego en el Nuevo Testamento de la conducta de estos falsos maestros. Así que hay una connotación en el original también referente a excesos y abusos en las relaciones sexuales. En conclusión, estos pseudo maestros justifican estas prácticas y van a alentarlas, afirmarán que son lícitas y van a arrastrar a muchos con su mal ejemplo. Es una advertencia para nosotros también en este día, que tengamos cuidado con un evangelio adulterado, amoldado a este mundo, y que siempre normalmente va a atraer a muchas personas este evangelio adulterado. Y si el evangelio es adulterado, la figura de Cristo va a ser adulterada, porque ambas cosas van unidas. Y ahora verán cómo les suena algunas expresiones que vamos a ver con el perfil del Jesús moderno o el Jesús bíblico. Miren, el Jesús bíblico es un Dios todopoderoso. El Jesús bíblico es hecho carne, pero es Dios. El Jesús que escuchamos cada vez más es un Jesús que fue un buen hombre, que fue un buen maestro. Miren la diferencia. El Jesús bíblico es aquel que nos ama lo suficiente para decirnos la verdad, aunque la verdad duela. El Jesús moderno, el que escuchamos, es el que suaviza las palabras. Es el que habla bajo para no herir. El que no quiere ofender a nadie. El Jesús bíblico es el que nos dirige hacia el tesoro eterno, a lo que trasciende de esta vida. Pero el Jesús que cada vez escuchamos más en nuestros días es aquel que promete tesoros terrenales, una vida plena en este mundo, humanamente hablando. El Jesús bíblico nos advierte del pecado, nos advierte del juicio y nos advierte del infierno. Pecado, juicio e infierno. Y apenas se escucha esto hoy en día, cuando se habla del Evangelio. El Jesús de la Biblia ordena el arrepentimiento. Y apenas escuchamos hoy la necesidad de arrepentirse. El Jesús de la Biblia nos da salvación, gozo, nos da paz, nos da esperanza. Pero el Jesús por el cual muchos falsos profetas y maestros se mueven, nos dicen que da salud, riqueza y felicidad. El Jesús de la Biblia, y casi terminamos con esta parte, si es necesario trae división, mientras que el Jesús que nos presentan muchos hoy en día promueve la unidad y la tolerancia a todo costo, por encima de la propia palabra de Dios. Y el Jesús de la Biblia nos avisa de que vendrán falsas señales, falsos milagros, falsos maestros. Pero el Jesús del cual escuchamos hoy por boca de muchos exaltan las señales y los milagros por encima de la palabra de Dios y hacen un verdadero espectáculo. Podemos ver la diferencia, hermanos, entre el Jesús de la Biblia y el Jesús que muchas veces escuchamos de estos falsos maestros. Pero sigue nuestro versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Y esta es la tristeza, la verdadera consecuencia trágica de estas personas. Lo que acarrea la vida de estas personas de supuesta referencia tiene una consecuencia trágica. El camino de la verdad será blasfemado. Se podría entender de la siguiente manera: el Evangelio de Jesucristo, la sana doctrina, quedará desacreditada. El Evangelio de Jesucristo y la sana doctrina quedará desacreditada. No dejará de ser verdad, porque es verdad y es eterna, pero va a manifestarse en aquellos que dicen seguirla como algo incoherente, como algo que no tiene crédito, porque sus vidas no van acorde a lo que dicen sus palabras, la palabra del Señor. Y miren una cosa, hermanos, el mundo parece indiferente a nuestras palabras. En muchas ocasiones hablamos con alguna persona y apenas nos mira, y puede ser una persona de confianza incluso. Y parece que no tiene ningún interés en lo que estamos diciendo, pero una cosa sí es verdad, que van a tener mucho interés en lo que hacemos. En lo que decimos igual no, pero en lo que hacemos sí. Observan nuestros hechos y están esperando en muchas ocasiones que digamos una cosa pero hagamos otra. Y nos dirán, pero tú no decías que había que hacer esto y estás haciendo esto. Así que tenemos que ser consecuentes con nuestras palabras para no ser piedras de tropiezo para otros. El salmista diría, vamos al Salmo 119:30. Salmo 119:30. Salmo 119:30 dice el salmista: escogí el camino de la verdad. Y todos hemos escogido en esta mañana, o la gran mayoría, el camino de la verdad. Había más caminos, pero escogimos el camino de la verdad. Y muchas veces nos quedamos aquí. Yo escogí el camino de la verdad. Y eso es lo que yo digo a los demás. Hay un camino, es la verdad, y yo lo he seguido. Pero el salmista sigue, no se queda solo en eso. El salmista dice: he puesto tus juicios delante de mí. El salmista sigue diciendo: me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré. Esa segunda parte es la que tiene que verse en nuestras vidas. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Por el camino de tus mandamientos correré. No solo escogerlo, sino vivirlo. Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo estamos corriendo en nuestra vida cristiana? A nivel personal, pero también a nivel de iglesia. Afirmaba un expositor bíblico del siglo pasado lo siguiente: con mucha frecuencia ha sido la iglesia misma la que ha hecho que los hombres no aceptasen la Biblia como la palabra de Dios, sino que creyesen más bien en cosas que son meramente enseñanzas sociales, humanas. La inmensa mayoría de los hombres y de las mujeres están hoy fuera de la iglesia porque de alguna manera han llegado a la conclusión que la iglesia misma no cree en ese libro. Con mucha frecuencia, repetimos, ha sido la iglesia misma la que ha hecho que los hombres no aceptasen la Biblia. Y eso habla de un testimonio que no concuerda. Eso habla de un mundo que observa, que parece indiferente, pero que está viendo si el Señor trabaja en nuestras vidas y nos comportamos como hijos de Dios. El apóstol Pedro nos recuerda que en nuestro caso los falsos maestros van a ser así. Pero el problema no es solo que van a ser así, sino que a su paso van a dejar un rastro de tristeza, de desolación, de sufrimiento espiritual, por cada lugar por el que van transitando. Vamos al versículo 3 de nuestro texto. Volvemos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3.
Miren lo que dice de los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y vemos una condición en el corazón de estas personas. Y esa condición se llama la avaricia, lo que está de fondo. Por la avaricia son capaces de mentir, incluso de jugar con la vida de otras personas. El término original aquí tiene que ver con un deseo intenso, una prioridad en el corazón por el dinero y enriquecerse. Así que hablamos de codicia. Es la idea que encontramos, hermanos, en el versículo 14. Más adelante vamos a leerlo, 2:14. Está hablando también de los falsos maestros. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Este es el perfil, ¿verdad? La radiografía de los falsos maestros. Corazón habituado a la codicia. El objetivo de su vida ya no está centrado en Cristo, en glorificar a Dios, sino el objetivo de sus vidas ahora es acaparar los bienes económicos, acaparar más y más dinero. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Primera de Timoteo 6, del 3 al 5, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Miren lo que dice ahora, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Y hablando de falsos maestros y falsos profetas, yo decía, hermanos, en mi mente, pero ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros? Porque muchas veces los falsos maestros un día no lo fueron. Si damos hacia atrás en su historia, no todos fueron falsos maestros desde el principio. Algunos llegaron a serlo. Hoy en día también. Quizás en un abrir y cerrar de ojos fueron descuidándose poco a poco. Fueron dejándose llevar por los deseos del corazón. Fueron dando pasos poco a poco. Y miren, pensaba que el enemigo, en este caso Satanás, utiliza esta treta en nuestras vidas para que pongamos ídolos de manera silenciosa en nuestra vida y además los justifiquemos. Y no solo Satanás, también nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra naturaleza caída que aún sigue presente, también está ahí. No solo Satanás. Muchas veces señalamos Satanás, pero nosotros también, nuestra propia concupiscencia. Y nos decimos a nosotros mismos, hermanos, ¿qué hay de malo en querer más? ¿Qué hay de malo en progresar? A fin de cuentas me lo merezco porque es que estoy trabajando más para conseguir eso, ¿verdad? Además, otros tienen más. Y podríamos seguir poniendo todas las excusas que quisiéramos. Pero como ilustración pensaba que nosotros que somos hijos de Dios ya tenemos el mayor consejero. La palabra de Dios. Y tenemos a un rey en un trono, en nuestro corazón, en teoría.
No necesitamos otro consejero, porque el dinero entra como un consejero más y nos dice estas cosas. Necesitamos más dinero, vamos a solventar los problemas. Y va entrando y le vamos dando oído a esas palabras, a esos consejos, y dejamos de lado al consejero. Y cuando nos damos cuenta, el consejero se ha sentado en el trono del corazón. Y hemos desplazado a quien debería estar en el centro de nuestras vidas. Pensaba, hermanos, muchas veces que cuando hablamos de adicciones hoy en día, y se hacen muchos talleres, muchas charlas, se habla de adicción a sustancias, al tabaco, a las drogas, adicción en la alimentación, adicción quizás en redes sociales, adicción a la pornografía, muchas adicciones. Pero pocas veces se habla de la adicción al dinero, la avaricia, la codicia, porque se asocia que es algo bueno, que es algo productivo, que debe ser así. Pero mi pregunta es, ¿cuándo diremos basta? No necesito más. Lo que viene a partir de ahora me resta más de lo que me da, que es el tiempo, entre otras cosas. ¿Cuándo diremos basta a la insaciable necesidad de acumular riquezas, las cuales nos llevan a preocuparnos por aquello que un principio era la solución al problema? Pero si al principio mi problema era no tengo alimento suficiente, no tengo un hogar acorde a mis necesidades familiares, no tengo un medio de transporte, la solución es el dinero. Necesito más dinero. Pero cuando obtengo el dinero, porque muchas veces oro al Señor para que me dé ese dinero, cuando lo obtengo, ahora tengo otro problema. Y el problema es ¿dónde guardo el dinero? Que nadie me lo robe. ¿Qué hago para pagar menos impuestos? Porque me duele pagar más, aunque tenga más. Y ya me olvidé de todas las cosas por las que pedía dinero, entre otras la familia. Los daños colaterales. Se suele destruir todo a medida que vamos creciendo y no se puede servir a dos señores. Nos viene a la mente, ¿verdad?, la parábola de aquel rico insensato que se centró en lo que tenía y se olvidó de lo importante. No caigamos en esto, hermanos. Todos los aquí presentes podemos caer. Hablamos de falsos maestros, falsos profetas, pero nadie aquí presente está libre de caer en esto. Que el Señor nos ayude a decir basta, hasta aquí. Proverbios 30, del 7 al 9. Allí Salomón nos habla acerca de esto. Proverbios capítulo 30, versos del 7 al 9. Proverbios 30, 7 al 9 dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Primera cosa, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y segunda cosa, y esta es la que queremos hacer énfasis, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. Y es una frase bonita y parece un refrán, pero debe ser una realidad en nuestra vida. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Dice el verso 9, no sea que me sacie y te niegue. Ya no te necesito, Señor, estoy saciado. Y diga, ¿quién es Jehová? O por otro lado, que siendo pobre, hurte, robe, blasfeme el nombre de mi Dios. La medida, y aquí está hablando Salomón, no me des pobreza ni me des riqueza. Dame lo necesario para cada día, Señor. Si nos vamos al Nuevo Testamento, Primera de Timoteo capítulo 6,
versos 7 al 10. Acabamos de pasar por los versículos anteriores. Primera de Timoteo 6, 7 al 10. Y miren qué importante que grabemos esto en nuestro corazón. Primera de Timoteo 6, del 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Más claro no puede ser. No habría que añadir nada. Que el Señor nos ayude en esta batalla que todos tenemos. Que el Señor nos ayude. Pero volvamos al texto, volvamos a segunda de Pedro y volvamos al caso de los falsos maestros. Ellos, por supuesto, no van a decir eso en sus mensajes. Ellos van a decir todo lo contrario. Ellos van a decir que si tú estás mejor es porque Dios te está bendiciendo. Y más tienes que dar, entre otras cosas, en la ofrenda. Porque Dios te da. Y algunos llegan a la osadía de pedir cosas directamente. Y decir que han tenido una revelación de Dios en la cual van a recibir un coche. Así que es responsabilidad de los oyentes que le proporcionen por sus ofrendas ese coche. A eso llegan cuando hablamos de no tener vergüenza o tener vidas groseras, nombrando a Dios en todas estas cosas. Pero estos falsos maestros viven así, de esta manera. Son palabreros, motivadores de emociones, contrarios a la doctrina. Vamos a ver solo 3 ejemplos, hay más, pero vamos a Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 10. Jeremías, capítulo 8, versículo 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Todos hacen engaño por su avaricia. Tienen un interés oculto personal. Tito capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Versículo 11. Bueno, vamos a leer el 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Verso 16. Estos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Judas, versículo 16, aunque hay más textos, pero por amor al tiempo, Judas, versículo 16, nos habla de que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho. Ese evangelio, ese mensaje cómodo, bueno, que hace que uno salga de los templos, de los lugares, que salga con el corazón alegre, en términos de sentimientos, de emociones, en términos humanos. Pero ellos quieren sacar provecho.
Y aquí hacía una relación directa con nuestra actualidad. Una actualidad que es muy latente. Y sobre todo, cuidado a los jóvenes. Cuidado a los jóvenes, porque hoy en día están de moda estos palabreros, estos motivadores que juegan con las emociones. Seguro que han tenido constancia de ello en las redes sociales. Ellos te invitan a comprar cursos pues, también motivacionales, incluso hablan de cambios espirituales para conseguir el progreso, para conseguir desarrollarte, para conseguir el éxito. Discursos de hombres que prometen el cielo en la tierra y de vez en cuando nombran a Dios para intentar llegar a todo el público. No nos dejemos engañar. Prometen riquezas, éxitos, vidas prósperas, usando el nombre de Dios. No caigamos en esto, pues es falso de principio a fin. Vendedores de humo, ¿verdad? Dice el texto, volvemos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y un expositor decía también, el diablo nunca es más satánico que cuando lleva una Biblia. Hablando de cómo se camufla y de cómo trabaja dentro de los contextos cristianos. El diablo nunca es más efectivo, nunca es más satánico, nunca hace más su obra que cuando lleva una Biblia y cuando se hace pasar, ¿verdad?, por una oveja. Estos hombres con una Biblia en la mano también se hacen pasar por ministros de justicia. Pueden cantar himnos y conocerlos. Van a emplear un vocabulario y expresiones de las Escrituras. Pueden estar muchos años también. Pero todo va a ser un camuflaje para enseñar, como hemos visto, herejías y una moralidad corrompida. Pero miren qué triste, dice que entre sus artimañas convierten en mercadería de compraventa a los creyentes. Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, comprados por la sangre de Cristo, ellos quieren hacer una reventa de los creyentes por sus propios intereses. Las personas pasan a ser vistas como objetos que generan beneficios personales. Y pensaba, qué insensatez por parte de estas personas. Qué insensatez. Tremendo castigo les espera a aquellos que pisotean la sangre de Cristo y juegan con la eternidad de otras personas, porque son cosas serias. Tremendo castigo les espera. No han dejado de estar presentes estas personas a lo largo de la historia de la Iglesia. Utilizan la mentira, consiguen fondos para hacer grandes templos, afirman que pueden liberar a las personas, que pueden sacarles espíritus, afirman muchas cosas, pero todo a cambio de dinero, de un beneficio económico. Tengamos cuidado, hermanos, también con el evangelio de la prosperidad que sigue cosechando frutos en muchas partes del mundo, moviendo ingentes cantidades de dinero, que muchos inconstantes, como dirá el texto, ingenuos, dan pensando que van a recibir. ¿Y saben cuál es el mensaje cuando escuchemos este evangelio de la prosperidad? Que Dios te ha hecho prosperar por algo y que por lo tanto tú tienes que dar, y a más des, más te va a prosperar. Un Dios que se centra en el dinero, en lo material, nada tiene que ver con la palabra. Huyamos de estos falsos maestros. Y miren, no solo van a ser mercadería, sino que van a usar palabras fingidas, dice el texto. Palabras fingidas son aquí palabras inventadas, palabras falsas.
Van a hablar de cosas que no han experimentado en su vida. Van a reproducir, como cuando ponemos un reproductor y apretamos el play y empieza a sonar por el altavoz. Pues poco más que va a ser así cada vez que estas personas hablen. Pero no va a estar vinculado o relacionado a sus vidas. Van a ser palabras vacías, falsas, inventadas, adaptadas a un propósito. No se van a ceñir a la verdad, sino que van a moldearlas con pensamientos humanos para que aparentemente sean verdad. Miren lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, acerca de estas personas y de la actitud que tenemos que tener. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Nos llama a estar atentos y no dejarnos embaucar. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nada tienen que ver con Cristo estas vacías filosofías. Y una de las claves, hermanos, entre otras que ya hemos mencionado, una de las claves para identificar a los falsos maestros, ¿cuál podría ser a la luz de este texto? Pues miren, la pregunta sería, ¿a quién glorifica el maestro cada vez, o este falso maestro, a quién glorifica cada vez que habla? ¿A quién está glorificando? ¿Al dinero o a Cristo con sus palabras y su vida? Porque miren, cada vez que se habla de la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene que exaltar la figura de Cristo. Sin embargo, estas personas buscan su gloria personal. Así que una correcta enseñanza bíblica conduce a las personas siempre a Cristo, bajo la conducción y dirección del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14, 26 y 16, 14, mas el Consolador, Él ya se iba de aquí, y dice el Señor Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y miren lo que dice ahora, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que una de las claves es saber a quién se está glorificando con el mensaje y con la vida para identificar a estos falsos maestros. Y venía a mi mente, hermanos, a raíz del versículo 3, que vamos ahora a leer la segunda parte. Pero estas personas darán cuenta a Dios en algún momento. Sabemos que sí, ¿verdad? Sabemos que sí, pero ¿cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo será el basta del Señor en esta situación? ¿Cuándo cortará esta situación? Y a veces pensamos en ello y queremos que sea lo antes posible, porque hay personas que están sufriendo, personas que están blasfemando el camino de la verdad por ello. Y uno se siente impotente ante esta realidad. ¿Cuándo darán cuenta? Porque además aparentemente parece que les va muy bien. Aparentemente es un buen negocio. Versículo 3, segunda parte. Segunda de Pedro 2, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y ahora entramos en la parte de condenación. Ahora va a hablar de la condenación. Si hablaba de las prácticas, ahora va a hablar de condenación a estos falsos maestros y falsos profetas. Dice la segunda parte del versículo 3, sobre los tales, sobre los falsos maestros, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así hemos titulado esta pequeña exposición. La condenación no se tarda, hermanos. La condenación no se tarda. Se podría leer también esta frase que dice Pedro como: están trayendo sobre mí mismos rápida ruina. Avanza cada vez más su ruina. Y sabemos, hermanos, que la condenación
es eterna de estas personas. Sabemos que es una condenación eterna porque así lo dice la palabra, es algo natural. Después de su paso por este mundo, eso lo sabemos. Preparada desde hace largo tiempo. Dios ha juzgado a los mentirosos que pervierten su palabra. Dios los ha juzgado, ya están juzgados desde el principio. Y les quería hacer una pregunta: ¿quién fue el primer falso maestro en este sentido que aparece en las Escrituras? ¿Quién fue el primero que manipuló a sus oyentes alterando la palabra de Dios con un interés personal propio? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y ahora tengamos en mente lo que hemos visto de los falsos maestros, las características. Pero la serpiente, estamos en Génesis 3, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual la serpiente dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y miren lo que pasó ahora en la conducta de la mujer después de que Satanás la sedujera a pecar. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Lo que era un momento atrás malo, ahora era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. En la misma actitud de los falsos maestros y los falsos profetas. Satanás es padre de mentira, y los falsos maestros y falsos profetas siguen a su padre. El apóstol va a confirmar en este versículo 3 que hay seguridad para juicio, que no van a pasar de rositas estas personas que juegan con cosas santas y sagradas. También dice el texto griego original: la condenación de ellos no duerme. La condenación de ellos no duerme. De modo que la condenación y perdición se personifican como preparadas, despiertas, para lanzarse contra ellos, aunque ellos creen que no les va a llegar. La condenación de los falsos maestros es tan veraz, hermanos, tan real como todas las promesas que aparecen en las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro nos recuerda en el capítulo 3 que tenemos que tener en cuenta algo. Cuando decimos, y yo soy el primero, ¿cuándo será ese momento? ¿Por qué juegan con esa libertad de las cosas sagradas y no les pasa nada? El mismo apóstol lo dice en la carta segunda de Pedro 3:8. Nos va a decir que tenemos que tener algo en cuenta cuando hablamos de los planes de Dios. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Los planes del Señor, los caminos del Señor no son nuestros planes ni nuestros caminos. Y no mide el Señor los tiempos como nosotros. El Señor elige el momento perfecto para cada plan y para cada acción. La condenación de los falsos maestros es veraz y llegará. Y ahora pasaríamos, hermanos, a los textos, versículos 4, 5 y 6, que vamos simplemente a leer y a introducir, porque nos van a hablar, y aquí el apóstol va a hablar de 3 ejemplos en el Antiguo Testamento, de juicio y de castigo. Versículos 4, 5 y 6 de segunda
de Pedro capítulo 2. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó, tercer ejemplo, por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así que vemos 3 ejemplos de cómo se manifiesta de manera especial la ira de Dios contra los impíos: los ángeles que pecaron, el mundo antiguo en los días de Noé y las ciudades de Sodoma y Gomorra. El fin de estos 3 ejemplos es confirmar que de la misma manera que esto ocurrió, va a ocurrir el castigo de los falsos maestros y de los falsos profetas. Les está reservado un severo castigo. Miren el versículo 9 del capítulo 2. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y miren ahora la segunda parte. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Les está reservado un castigo el día del juicio. De tal manera que tienen no solo la reserva, sino la garantía de que va a ser así. Un castigo específico. Con la ayuda del Señor y con su voluntad, pues ya el jueves podremos avanzar un poco en estos 3 ejemplos y profundizar un poquito acerca del castigo de estos ángeles, de los habitantes en época de Noé y de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero me gustaría terminar con el capítulo 3, los versos 13 y 14 de nuestro texto de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Para nosotros en esta mañana, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.